Cuando estudiamos ciencia espiritual, debemos siempre abrir la mente para entender que nosotros somos solo un eslabón en el universo en el que viven muchos seres detrás de nosotros y por delante de nosotros. Hemos hablado de ángeles, arcángeles, principados, hasta los serafines. De manera que debemos entender que vivir en la tierra es un proceso escolar, es una escuela, de tal manera que en la escuela siempre hay exámenes, siempre hay lecciones por aprender y ciertas pruebas. En la escuela de la tierra no podían faltar, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. De manera que en el mundo aparece la oposición como algo que tiene como misión fortalecer la evolución. Hemos hablado en general de que en el universo colaboran seres en la creación y podemos decir que son seres de luz, seres que con amor unen su voluntad a la voluntad divina, de manera que participan entregándose, consagrando su propio ser para que la evolución continúe y se manifieste. Así que nosotros nos encontramos aquí en el planeta Tierra viviendo una experiencia y la experiencia es lo que alimenta el alma para hacer conciencia. De tal manera que alguna vez se ha dicho aquí en los estudios que nuestro pensamiento, que es uno de los aspectos del alma, el pensar, el sentir y el querer son tres, el pensar necesita problemas por resolver, necesita cosas que le estimulen para encontrar solución a lo que se le presente, acertijos. Esto es parte de la oposición que tiene que manifestarse en el mundo a nivel del pensar. Nos encontramos ante una situación que no sale bien como queramos, como queremos que salga. Entonces tenemos que buscar la forma. Esto es en cierta manera lo que en esta vida se tiene que vivir para que se desarrolle la inteligencia, la capacidad de resolver todo lo que se nos presente desde el pensar. Cuando hablamos del sentir, nosotros no podemos evitar que experimentemos la frustración cuando no salen las cosas, la decepción, el engaño que a veces vivimos y la tristeza. O bien cuando todo funciona bien, pues la alegría y el placer que da. Pero este sentir tiene que enfrentarse al sufrimiento. Y el sufrimiento le permitirá madurez. O sea, el alma humana madura en el sentir a través de vivir el sufrimiento. Y en la voluntad, como seres que actuamos, que somos, debemos experimentar el obstáculo, la resistencia. A través del cuerpo estamos limitados porque tenemos que someternos a la gravedad, dominarla, el equilibrio, tenemos que rodear algo si hay un obstáculo, una pared o hacer un agujero. Inventamos cosas para volar, para meternos al agua, todo lo que la humanidad ha hecho con su voluntad, pero siempre se ha dado cuenta que tiene que enfrentar resistencias y obstáculos, que es parte de la vida. Lo comento en un principio de esta conferencia para comprender que todo eso es parte del plan, que tiene que existir para fortalecer la voluntad, el sentimiento y el pensamiento. Pero tenemos que hablar quién se encuentra detrás de esto, porque así como nosotros cuando nacemos, un ángel intervino para que encontráramos los mejores papás, mamá y papá, y la familia y el lugar donde nacimos está
planeado por ese ser y nuestro propio destino, por supuesto. Cuando nosotros estudiamos la evolución de la humanidad, tenemos que darnos cuenta de que en un principio nosotros no sabemos nada, porque nos hemos separado de el mundo espiritual. El animal no necesita eso, no necesita saber. El animal sabe por instinto lo que tiene que hacer. Las plantas tienen su propia vida y tampoco necesitan saber nada y de los minerales que decir. Pero nosotros los humanos nos han expulsado de ese estado llamado el paraíso, que por cierto es una gran y bella imagen el que Adán y Eva, que representan la humanidad infantil, Eva, el aspecto femenino de la humanidad de la infancia, y Adán, el aspecto masculino. El aspecto masculino es la voluntad, que hace que nosotros vayamos hacia afuera, hacia el mundo físico. Y el aspecto femenino es la imaginación, que hace que vayamos hacia adentro, hacia la receptividad. De manera que Eva, que era el aspecto receptivo, fue la única en el paraíso que fue capaz de percibir la presencia de alguien que tiene la misión de tentarlos. La tentación es esa imagen que nos enseña de que el ser humano está pasando de la infancia a la adolescencia, donde tiene que tener cierta responsabilidad. Hasta que llegue adulto será la máxima responsabilidad de las consecuencias de su acción. Pero en un principio está esta imagen donde Eva ve una serpiente enroscada en un árbol. Y ese árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjense lo que significa esto. Si como de ese fruto que está prohibido, voy a saber qué es bueno y qué es malo. El hecho de estar prohibido, pues es metafórico. Es decir, si tú comes de este árbol, puedes comer de todos, pero si comes de este, tendrás que salir del paraíso. O sea, si un niño desarrolla la capacidad de saber lo que es bueno y lo que es malo, pues ya no es niño, ya no es inocente, tendrá cierta responsabilidad, entonces sale del paraíso. Entonces, tenemos que entender esto, de que la imagen de que se manifiesta una serpiente alrededor enroscada en el árbol, pues es la que seduce. O sea, esa imagen llamada Lucifer seduce a Eva y le dice, mira, qué sabroso se ve este fruto, ¿no quieres? No, 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 dice Eva, está prohibido. Podemos comer de cualquier otro fruto del Edén, pero no de ese, porque si comemos de ese, moriremos. Y entonces Lucifer le dice, ¿cómo crees? Eso te lo dicen para que no comas y no seas como ellos, porque el día que tú comas, tú vas a abrir los ojos sabiendo lo que es bueno y es malo y serás como los dioses. Entonces, esto debemos estudiarlo porque significa que el ser humano no está en el mundo físico, por lo tanto no conoce la muerte y tampoco conoce lo que es bueno y es malo porque no vive dentro de su cuerpo. Pero cuando es seducido a través del aspecto femenino, porque percibe internamente la tentación, pues muerde el fruto y abre los ojos. De tal manera que luego, esto es muy bello en el Génesis, porque en el Génesis capítulo 3, versículo 9, se describe en un versículo toda la sabiduría de la que estamos hablando. Cuando Jehová Dios viene al paraíso y ellos escuchan que viene y les da vergüenza y huyen a esconderse. Y entonces Jehová Dios dice, ¿dónde estás tú? Así nada más dice ese versículo. ¿Dónde estás? ¿O dónde estás tú? Y eso ya dice mucho porque Dios, pues es Dios y no puede esconderse nadie ante Dios. Lo que pasa es que lo estaba buscando en el mundo espiritual donde lo dejó y ya no estaba. Ya había comido del fruto y por lo tanto ya no estaba. Pero cuando lo encuentra, porque nada se puede esconder a la vista de Dios, le dice,
Adán, es que escuchamos que venías y nos escondimos porque nos daba vergüenza que nos vieras desnudos. Entonces les dice Dios, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto del árbol del que te prohibí? Y dice él, sí. Entonces significa que abrió los ojos y se dio cuenta que tenía genitales. Eso significa el niño que pasa a la adolescencia, donde se da cuenta que empieza a sentir a través de los genitales que hay una fuerza muy poderosa y que le causa mucho placer, mucho más que cualquier otra parte del cuerpo, la cola. Porque cuando se dividen los sexos, una parte genera los genitales y la otra genera la cabeza. Es la misma fuerza que construye el cerebro y la laringe para poder pensar y expresarlo en la palabra, y la otra para reproducirnos. De tal manera que el árbol del conocimiento también tiene que ver con esa fuerza, que no es solo comer un fruto, sino tener sexo. De manera que en la Biblia se describe cuando se le anuncia a una mujer por un ángel, tendrás un hijo. Y ella dice, pero no he conocido a varón alguno. O sea, no he tenido sexo. Esto es una relación directa, porque los humanos antes de eso, de ese evento, se reproducían como los animales. Y los animales están conectados a través de su instinto a una época, llamada la época de celo, que es una época que es determinada por el cielo, por los planetas, las constelaciones, y cada especie tiene su época. Los humanos estaban conectados a cierto ordenamiento cósmico, y cuando comen del fruto, experimentan, al abrir los ojos, que tienen la posibilidad de tener placer cuando quieran, comiendo o teniendo sexo, porque entonces se liberan de su instinto y al experimentar en la comida placer, quieren repetirlo. Y al repetirlo, puede ser que en un momento dado tengan dolor. El placer conecta con el dolor, o sea, la consecuencia de esa tentación, o mejor dicho, de haber caído a esa tentación, es el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. La consecuencia de la acción de Lucifer en la tentación a través del cuerpo astral, que es el que genera la tentación a través del deseo, hace que yo experimente el placer y quiera vivirlo cuando quiera, aunque ya no tenga hambre. Yo puedo comer más. Esto es parte de ser humano. Entonces, algún día hace conciencia de que tiene estómago porque le va a doler y se va a enfermar. Entonces, el dolor es el mejor maestro que tiene la humanidad para hacer conciencia. Pero primero percibir el placer, claro, que está conectado en su extremo al dolor. Y cuando hablamos del sexo, el placer es más intenso, porque se refiere a la reproducción de la especie, del género humano, más profundo, más instintivo. La comida, a través de la boca, mantiene al individuo, conserva la vida, pero el sexo sostiene la humanidad, al género humano. De tal manera que es muy profundo e intenso, pero el ser humano pudo hacer el sexo cuando quería, se liberó, adquirió libertad, independencia de las leyes cósmicas de la reproducción de la vida. Y entonces eso explica la frase mal entendida e interpretada que dice la maldición, cuando le dijeron a Eva, parirás tus hijos con dolor. Eso hay que estudiarlo, porque no es una maldición, es la consecuencia natural de salirse del ordenamiento cósmico para reproducir la vida. De tal manera que luego entraron otros factores en la humanidad en los millones de años después hasta ahorita. Pero esto es Lucifer, que es una entidad que se ve como una serpiente. Y la serpiente es un animal que si lo observamos bien, pareciera que no tiene párpados. Siempre pareciera que está despierta, porque la función es despertar a través de ella, es tentar para despertar. Pero siempre ha sido símbolo de sabiduría. Pero cuando se arrastra, es la expresión de lo astral pegado a la tierra. Y cuando el yo, el espíritu, la transforma, la domina, la somete, entonces la hace volar, entonces sube por la columna, que es el árbol,
se enrosca y puede convertirse en el águila que vuela, o bien el quetzal que vuela, el quetzalcóatl, o bien el dragón en el oriente. Son símbolos que hablan de cómo la serpiente es transmutada por la conciencia humana porque ya no cae en la tentación, la transforma de las pasiones instintivas bajas en conciencia, dominio propio y las virtudes superiores del espíritu. Pero es Lucifer, una entidad que debemos entender que proviene de los ángeles. O sea, es una jerarquía suprahumana, pero que tenía allí en el paraíso una función permitida por Dios mismo, porque Lucifer, siendo hermano de los ángeles, pues es un hijo de Dios. Y recuerden que Lucifer es un nombre latino, viene de Luciferus. Y Lucifer en griego, portador de luz, significa fósforo. Y fósforo es un elemento químico también que se encuentra formando parte del cerebro. Por eso es que Lucifer actúa también aquí creando esa luz para producir el arte y la ciencia y la industria, la tecnología y todo el progreso humano. Eso es gracias a Lucifer, porque hizo que el ser humano quisiera saber cómo hacer las cosas, descubrir nuevas experiencias. Entonces es Lucifer actuando, pero debemos entender que es el ser humano que cuando se equivoca por comer de más o por experimentar o por hacer cosas equivocadas, pues genera el mal, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento aparece y descubre la existencia de la muerte. Es entender que entre los ángeles hay una evolución, como entre los humanos, y en toda evolución a nivel humano, cuando los ángeles fueron humanos, hubo rezagados, como entre nosotros los humanos hay rezagados. Los rezagados actuales de nuestra humanidad se encuentran entre los monos antropoides, gorilas, gibones, chimpancés, orangutanes, espiritualmente hablando. Están bajo el cuidado del reino animal, pero son espíritus rezagados de nuestra humanidad, de nuestra familia. De los ángeles, cuando eran humanos, y nosotros teníamos conciencia animal, un grado anterior, ellos conciencia humana, hubo rezagados. Y esos rezagados se conocen ahorita como ángeles caídos. No es que llegaron a ángel y cayeron, no, nunca han llegado a ángel. Eran humanos, pero cuando pasó la etapa de esos seres a ángel, nosotros pasamos a humano, pero esos rezagados no pasaron a ángel, quedaron en medio entre nosotros como humanos y ellos ángeles. Y son ángeles caídos. Y se llaman espíritus luciféricos. Y son esos que hemos hablado, que en el paraíso hicieron aparecer la leyenda de Adán y Eva y el pecado original. Cuando en realidad, desde el punto de vista espiritual, el único pecado de la humanidad es la ignorancia. Y la única salvación es el conocimiento, aplicado diario en la vida. Así que esto es la figura del diablo rojo, Lucifer, que lleva hacia la luz. Lucifer significa portador de luz. Pero existe otra imagen diabólica que lleva a la oscuridad, a la materia. Porque Lucifer lleva a lo espiritual, lleva a las ideas, a la creatividad, al arte, a la invención. Pero hay otra figura que se llama Satanás, o Arimán, en término antiguo persa. Satanás o Satán y Arimán es el mismo personaje, o Mefistófeles cuando Goethe hizo el Fausto, pero es la misma figura que la representamos como el diablo negro. El diablo oscuro y el diablo rojo significa Lucifer y Satanás. Y Satanás es una figura de una entidad más elevada que Lucifer, porque es un rezagado de los que ahora son arcángeles. Cuando los arcángeles eran humanos, nosotros tenemos conciencia vegetal, porque nos llevan dos niveles.
Y cuando ellos eran humanos, o sea, tenían su conciencia de su yo, autoconciencia, hubo rezagados, siempre hay en cada nivel rezagados. Y los rezagados entre ellos se llaman ahora espíritus arimánicos o satánicos, sobre todo conocidos en la Edad Media. De tal manera que se instalaron en el cuerpo etérico o vital de los seres humanos, a diferencia de Lucifer, que se instaló en el cuerpo astral. Y en el cuerpo vital o etérico hicieron que los seres humanos tuvieran en su juicio, porque tuvo que esperarse a que Lucifer actuara. Arimán tuvo que esperarse porque, siendo un espíritu superior, primero podía actuar Lucifer, cuando la humanidad era tentada para desarrollar el conocimiento de lo bueno y lo malo, y empezar a querer saber lo que es el placer por sí mismo y querer experimentar todo lo que los sentidos físicos le daban, a través del cuerpo astral, el deseo, la pasión. Eso fue en la Lemuria. La leyenda de Adán y Eva sucedió en la antigua Lemuria hace millones de años. Por cierto, la Lemuria se destruye por influencia luciférica, por las pasiones humanas, porque los que estaban encarnados en cuerpos masculinos tomaban a cualquier hembra, no importa si era animal, para tener sexo. Entonces las pasiones se desarrollaron a niveles animalescas, zoofilia. Eso existe actualmente. Bueno, eso existió en la antigüedad, imagínense, cuando éramos casi animales, pues era por todos lados. Pero esto hacía que la superficie terrestre, que todavía estaba enfriándose en la Lemuria y estaba hecha de fuego, un mar de fuego, estaba enfriándose para producir la superficie y se rompía por el fuego que era estimulado por las pasiones humanas. Y así se destruyó la Lemuria por influencia luciférica. Luego viene la Atlántida. Y Arimán, que tuvo que esperar en la Lemuria, ahora puede actuar porque el ser humano se desarrolla más, empieza a desarrollar gradualmente otras facultades, más allá de lo que los lemurianos hacían, que podían, como en la infancia. Y entonces se instala en el cuerpo etérico para hacer creer que todo lo que vemos no es más que materia. Y perdimos la visión gradualmente de lo espiritual detrás de lo que está manifestado allí, en los animales, en los vegetales y en los minerales. Porque en el universo no hay cosas, solo hay seres. Y están evolucionando un espíritu detrás en el animal. Hay un espíritu en cada especie evolucionando, incluso en cada animal, inconscientemente, pero dirigido por un espíritu grupo, por cada especie. De tal manera que ya no se percibió el espíritu por la influencia de Arimán, que hizo que se concentrara en la materia, en el cuerpo, y ya no viera lo que está detrás, lo espiritual. Igualmente en el vegetal y menos en el mineral. De tal manera que la influencia arimánica en el cuerpo etérico hizo que la humanidad se equivocara en sus juicios y se hiciera gradualmente materialista, ya no reconociera su origen espiritual. Y la manera de compensarlo por las energías de las jerarquías superiores creadoras, así como la influencia luciférica se compensó con el dolor, el sufrimiento y la enfermedad. La influencia arimánica es compensada con el karma, para que la humanidad viviera las consecuencias de sus errores. A través del renacimiento y el destino, el ser humano aprende. De tal manera que esta entidad llamada arimánica y luciférica siguen actuando actualmente, pero allí comenzaron a actuar. Y el Cristo, que es una entidad proveniente del Sol, en ese entonces actuaba desde afuera para equilibrar y la humanidad no cayera totalmente presa bajo Lucifer o Arimán. Entonces actuaba desde la periferia. Pero se programa, se organiza que esa entidad viniera al mundo y se hiciera un hombre entre los hombres hace 2000 años, para hacer un equilibrio de esas fuerzas en la humanidad. Y ese ser tenía que actuar desde el cuerpo físico, así como Lucifer en el cuerpo astral, Arimán o Satanás en el cuerpo etérico,
el Cristo tenía que venir y meterse en un cuerpo físico humano, hacerse un hombre entre los hombres y actuar desde dentro del cuerpo físico de los humanos, desde el corazón y la sangre, que representan al yo, al espíritu humano. De tal manera que Jesús recibió a los 30 años de edad al Cristo y se convirtió en Jesús el Cristo durante 3 años. Esa entidad es una entidad que viene del sol y que se manifiesta en la tierra, y el único ser que lo ha recibido en un cuerpo físico es Jesús. De tal manera que también resistió la tentación que está descrita en la Biblia de Lucifer y Arimán, y vivió lo que significa vivir en un cuerpo físico. Todas las vicisitudes que presenta el cuerpo físico las conoció el Cristo, como única entidad de todas las jerarquías que hemos hablado, que conoce lo que significa meterse en una vestidura física y conocer las limitaciones que le produce la vida física. El hambre, el frío, el dolor, la decepción, la soledad. Todo lo que uno vive en esta escuela, la conoció. De tal manera que aquí debemos entender que cuando muere Jesús, el Cristo, en el momento de la muerte, su sangre toca la tierra y su espíritu se infiltra en todos los reinos del planeta, desde el mineral, incluso el inframundo, se llama el infrafísico, con todas las energías magnéticas, eléctricas, nucleares y la gravedad. El Cristo se mete hasta los infiernos. Comienza la espiritualización del planeta y cada ser humano puede, a voluntad, a través de su corazón, comenzar a manifestar el Cristo a través del amor a su prójimo y el perdón incluso de los que lo odian, sus enemigos. Empiezan a manifestar características de un ser suprahumano que despierta ese principio llamado crístico en el corazón. Y se dice que la humanidad no terminará su misión, ni la tierra, hasta que todos los humanos realicen la conciencia crística. Pero desde que terminó la Atlántida, que se destruyó por las fuerzas arimánicas, por la inundación del diluvio, también por el abuso de las fuerzas que dominaba el ser humano etéricamente, las fuerzas de la naturaleza, se inundó, o sea, se destruyó por el agua, a diferencia de la Lemuria, que se destruyó por el fuego, de tal manera que la época post-Atlante, es la época aria, hizo aparecer una tercera fuerza opositora, que se llaman los asuras. A diferencia de Lucifer, a diferencia de Arimán, los asuras es una representación de una entidad superior a las que hemos hablado. Así como hay ángeles que en su etapa humana se rezagaron y arcángeles actuales que en su etapa humana se rezagaron, haciendo aparecer entidades luciféricas y arimánicas, las entidades que hoy se llaman principados o arcai, según la nomenclatura antroposófica, también en su etapa humana hicieron aparecer los asuras. Esto se conocen en muchas de las obras sagradas de otras religiones y tienen una característica que están influyendo en la humanidad actualmente, al igual que Lucifer y Arimán. Lucifer haciendo que el ser humano busque lo espiritual, pero olvidándose de lo material. Y es un desequilibrio, porque en la vida tenemos que tomar en cuenta que hay que cuidar el cuerpo físico, que es lo material, y comer bien, y tener una casa, y pues todo lo que necesitamos materialmente. Si alguien se olvida de lo material y solo busca lo espiritual, está cayendo presa bajo Lucifer. O sea, es un desequilibrio. Pero si alguien solo piensa en lo material, se mete a la oscuridad de la materia y olvida lo espiritual, está cayendo presa de Arimán. Son los extremos de la conciencia y la inconsciencia humana, a través de la cabeza y la voluntad. Pero esa tercera fuerza está actuando en el centro. Esta fuerza actualmente hace manifestar la degradación en todos los niveles de la vida humana, física, emocional y mental. Degradación que lleva hasta la depravación, el uso de la magia negra, que lleva a las desviaciones en todos los niveles
haciendo incluso que haya humanos, que no sé, casi se les puede llamar humanos, que gozan del sufrimiento ajeno y puede hacer aparecer monstruos demoníacos. Y son seres humanos que traen corbata y estudiaron en universidades famosas con nivel de doctorado y se convierten en presidentes o líderes mundiales, pero que dicen sí a la guerra y son capaces de matar inocentes, miles todos los días. No pueden llamarse seres humanos, pero son humanos, que están siendo influidos al grado que pueden hacer aparecer una desconexión de lo espiritual. Manifiestan una desconexión de su corazón, de lo espiritual, que ahora llevan a un gobierno mundial el control de las masas. Esto de la manipulación para tener el control, que ahora le llaman el nuevo orden mundial, viene por influencia de esas fuerzas. A nivel sexual, lleva a los extremos, que ahora con esto de la libertad, pues está viendo una depravación, y las violaciones, incluso las matanzas y el sufrimiento de niños que son usada su sangre para que algunos tengan cierta fuerza y cierta virilidad y cierta energía que los rejuvenece. Imagínense en los niveles en que la humanidad está cayendo por influencia de estas fuerzas llamadas azúricas. De tal manera que el gran riesgo, porque no hay manera de compensarlo, de esta influencia, si no se desarrolla el principio crístico en el centro, en el corazón, para equilibrar esto, es la desconexión de lo espiritual totalmente. Y entonces aparece la figura del infierno, que está escrita en el Apocalipsis de Juan, al final de la Biblia, o de Dante, que describen esta imagen del infierno donde sufre uno y no puede uno regresar porque es sufrimiento eterno. Primeramente hay que recordar que el espíritu que somos es indestructible, es un espíritu divino, que es Dios mismo expresado individualmente, por lo tanto, indestructible. Pero el alma que se crea con el tiempo y que crea conciencia, se puede separar junto con los vehículos físico, etérico y astral. Esa, cuando se desconecta de lo espiritual el ser humano, se pierde el alma. El espíritu se desconecta y no puede reencarnar. Tiene que volver a comenzar en un ciclo futuro para volver a reconstruir un cuerpo físico, etérico y astral y volver a la etapa humana después de millones de años. Esa alma se va al infierno y se tiene que destruir, que en realidad son los vehículos que ya no pudo reutilizar. O sea, el átomo simiente no lo puede recuperar el espíritu por la desconexión. Eso es el infierno, que también lo llama Blavatsky. La teosofía le llama la octava esfera. El Apocalipsis le llama el lugar de crujir de dientes, donde no hay retorno. Pero recordemos que no es el espíritu. Algún día continuará. Actualmente en la inteligencia artificial se está manifestando la magia negra, muy sutil y sofisticada, para manipular y engañar al mundo. Esto es estas fuerzas que están separando a la humanidad del contacto con lo espiritual. Así que la presencia del Cristo es la tablita salvadora que cada quien voluntariamente tiene que expresar a través del amor y la sabiduría, en equilibrio en la cabeza y el corazón. De tal manera que, bueno, necesitamos estudiar esto para saber que en nuestras manos está hacer de este mundo un infierno como lo hemos hecho, un lugar de basura, de injusticia, o un lugar que vuelva a ser como el paraíso, pero consciente. Está en nuestras manos. Y esto es el principio del Cristo actuando en el corazón de cada uno para respetar la libertad de todos, pero sintiéndose como una familia en una fraternidad universal.